La mañana en Castellamar surgió pesada, el cielo cargado como si presagiara la caída de algo oculto. Los muros del castillo se alzaban sobre la isla como centinelas antiguos, silenciosos guardianes de un linaje envuelto en velos y distancias. Nada en aquel reino era espontáneo. Cada gesto, cada palabra, cada mirada cargaba una intención escondida. Allí, donde el mar golpeaba con furia contra los acantilados, el dolor también se acumulaba en ecos entre las piedras. Y en ese escenario de sombras, un nuevo nombre llegaba al palacio. Tomás caminaba con las manos atadas, escoltado por 2 hombres de la Guardia Real, las muñecas marcadas por el roce de la cuerda y el orgullo herido. Había sido vendido por necesidad, no por elección. Al intentar robar 3 gallinas para alimentar a su madre enferma y a 2 hermanos hambrientos, fue entregado al mayordomo del rey como pago de su propia miseria. No hubo preguntas, ni oportunidad de defensa. Era solo uno más entre tantos llevados a servir a los señores. En el reino de los poderosos, la pobreza era una culpa heredada. Baltasar, hermano menor del rey y administrador de todos los asuntos internos del palacio, observaba a Tomás con ojos fríos y atentos. No mostraba compasión, solo evaluación. Veía en el joven la fuerza que podría ser útil para tareas pesadas, y eso bastaba. Sin palabras de bienvenida, lo entregó a la rutina de los criados con un simple gesto de la mano. Castellamar no ofrecía cortesía, solo función, y Tomás, desde ese instante, sería otro cuerpo entre las sombras que sostenían el silencio de la realeza. Fue conducido directamente al ala de servicio, donde el olor a grasa y humo se mezclaba con el sudor de la madera cortada. Doña Constanza, criada de confianza del palacio, lo recibió con rigidez y mirada desconfiada. Ella era quien controlaba la disciplina entre los sirvientes y no tenía paciencia para rostros nuevos. Pero bastaron pocos días de trabajo silencioso e incansable para que comenzara a notar algo distinto en Tomás. No se quejaba, no arrastraba los pies, no hacía preguntas, solo obedecía. Poco a poco, el nombre de Catarina llegó a sus oídos en susurros. La princesa marcada, la heredera rechazada, la hija del rey que nadie veía. Decían que nació con una cicatriz en el rostro y que al venir al mundo se llevó a su madre con ella. La antigua reina, una mujer dulce y amada, muerta en el parto. El rey Acaz nunca superó esa pérdida, y cuando Catarina cumplió 2 años, tomó una nueva esposa, Matilda, fría, elegante y determinada. Desde entonces, la niña creció a la sombra de la nueva reina, que la trataba como si no existiera. Catarina vivía aislada en los aposentos del ala este del castillo, envuelta en velos, atendida solo por 2 criadas silenciosas. No participaba en cenas, no recibía visitas, no era recordada en los brindis. Era una princesa solo de nombre, y el pueblo de la casa real había aprendido a ignorarla. Pero entre los criados, su nombre corría como leyenda. Unos decían que era hermosa, otros que estaba maldita. Para Tomás, bastó una sola mirada desde la distancia para saber que había algo en esa figura que lo marcaría para siempre. Fue al atravesar el pasillo de piedra con una cesta de leña que la vio por primera vez, alta, envuelta en velos negros, caminando lentamente, escoltada por 2 mujeres. No miró a los lados, pero él sintió su silencio atravesar la distancia entre ambos. Era Catarina, y el impacto de aquella imagen quedó grabado en él como una cicatriz invisible. Tomás siguió su camino sin apartar la vista hasta que ella desapareció en la curva del pasillo. Había encontrado el dolor en forma de presencia, y tenía nombre. En el salón de consejos, el rey Acaz mantenía la expresión cerrada, el cuerpo envejecido antes de tiempo. Desde la muerte de su primera esposa, vivía entre recuerdos y frialdad. Matilda, a su lado, era quien realmente dirigía el día a día del reino. Decidía fiestas, viajes, alianzas y destinos. Acaz intervenía poco. Nunca miraba a su hija a los ojos, nunca hablaba de su primera mujer. Era como si Catarina no hubiera existido. Y así era como Matilda quería mantenerla, borrada, olvidada, inútil. Federico, el joven criado para heredar el trono, desfilaba por el palacio como un príncipe ya coronado. Hijo de Matilda,
Era tratado con reverencia por todos y formado con esmero por los mejores maestros. Vestía sedas, comía entre generales, cabalgaba bajo aplausos, y aunque nunca había pisado un campo de batalla, ya lo llamaban futuro rey. Matilda lo moldeaba con manos firmes. Baltasar lo protegía con ojos astutos. Catarina, mientras tanto, era mantenida tras puertas que no se abrían. Tomás, ajeno a las tramas de sangre y poder, tenía un solo objetivo: trabajar, resistir y algún día obtener permiso para enviar una carta a su madre. Quería saber si aún vivía, si sus hermanos habían sobrevivido al invierno. Soportaría todo si eso lo llevaba a una respuesta, pero el destino, que no se escribe con esfuerzo, comenzaba a trazar una nueva línea en su camino. Un joven sin nombre noble, una princesa sin voz, un reino sin justicia. Y aquella noche, mientras el viento golpeaba contra las ventanas del palacio y los pasillos se oscurecían, algo silencioso comenzó a moverse. En los ojos de Tomás había una inquietud que aún no comprendía. En los pasos de Catarina, una tristeza que pedía liberación, y en los planes de Matilda y Baltasar, la certeza de que el trono debía ser limpiado, purificado, conquistado. Castellamar dormía, pero sus fantasmas jamás descansaban. Había pasado un año desde que Tomás cruzó las puertas de Castellamar como un condenado sin voz. En silencio, se volvió parte del escenario. Cargaba leña, limpiaba escaleras, servía comidas. Nunca hizo preguntas, nunca fue notado más allá de lo necesario. Hasta aquella mañana en que doña Constanza lo llamó con tono directo e inesperado. Dijo que Baltasar lo esperaba en las habitaciones de mando y había algo que debía comunicarle. El encuentro con el duque fue breve, pero incisivo. Baltasar le explicó que, por su conducta silenciosa y responsabilidad ejemplar, recibiría una nueva tarea. Desde ese día, Tomás formaría parte del grupo de criados encargados de la seguridad y rutina de la princesa Catarina. Sería uno de los 5 designados para escoltarla, observarla, servirla, pero jamás hablarle. Baltasar fue claro: la princesa tenía inestabilidades y cualquier comportamiento fuera de lo común debía ser informado. Tomás escuchó cada orden con la cabeza baja y el corazón apretado. Sabía que esa misión era menos un premio y más una prueba, y que, sobre todo, sería los ojos de Baltasar. Al salir de la sala, fue llevado por Constanza hasta el corredor este, donde las puertas de los aposentos de la princesa permanecían siempre entreabiertas, pero jamás invitaban. Constanza entró primero, pidió que él esperara. Luego salió y le dio instrucciones cortas. Pronto acompañaría a la princesa al jardín. Esperó en silencio, y entonces apareció Catarina. Caminaba lentamente, envuelta en un velo negro que cubría su rostro y su cabello. Tomás no vio sus ojos ni sus facciones, solo sintió el perfume suave que la precedía. Al acercarse, ella se detuvo frente a él. Desde detrás del velo parecía observarlo, no dijo una palabra y siguió en dirección al patio interior. Las 2 criadas fieles la acompañaban. Tomás, sin saber por qué, sintió el aire volverse más denso. En el jardín las hojas se mecían suavemente con el viento matutino. Catarina se sentó en un banco de piedra clara, rodeada de rosas que florecían tardías. Durante largos segundos no se dijo nada, hasta que su voz sonó, baja pero firme. Le preguntó su nombre. Tomás dudó, recordando la orden de silencio. Permaneció callado. Ella volvió a preguntar si era mudo. Y cuando él negó con la cabeza, vino la tercera pregunta, más sutil. ¿Mi tío pidió que no me hables? Asintió lentamente, como quien confiesa un pecado. Catarina no se alteró, solo bajó levemente el mentón y dijo con calma: «Si ahora me sirves, entonces responde». Las criadas no dijeron nada, como si estuvieran acostumbradas a esa clase de transgresión. Tomás respiró hondo, y cuando la princesa preguntó cómo había llegado allí, decidió hablar. Su voz salió baja, sin apuro, como si despertara de un largo silencio. Le contó sobre su madre enferma, los hermanos pequeños, las gallinas robadas y el año entero sin noticias.
Habló de las noches frías, del miedo y de cómo había aprendido a callar para sobrevivir. A medida que hablaba, se sentía extraño. Nunca había contado nada a nadie desde que fue traído, y ahora, frente a ella, las palabras salían como si hubieran estado esperando ese momento. Al terminar, bajó la cabeza y murmuró una disculpa por haber dicho tanto. Catarina, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió aburrida. Escuchó cada frase con atención, los dedos reposando sobre su regazo. Dijo que lo comprendía. Su vida allí también estaba hecha de silencio. Rara vez hablaba con alguien. Todo era rutinario, controlado, previsible. Le gustaba oír historias ajenas, aunque fuera por pocos minutos. Sonrió levemente bajo el velo y con un gesto discreto tomó una fresa del plato frente a ella. Al llevar la fruta a su boca, levantó el velo por un breve instante. Fue en ese momento que Tomás, sin querer, vio parte de la cicatriz en su rostro, cerca de los labios. No fue el horror lo que lo tocó, fue el dolor estampado en ese fragmento de piel. Catarina lo notó y por un segundo se congeló. La sonrisa desapareció. Se levantó con brusquedad, dijo que deseaba volver a sus aposentos. No esperó respuesta. Las criadas la siguieron de inmediato. Tomás permaneció inmóvil unos instantes, como si algo se hubiese desmoronado dentro de él. Nunca había visto un rostro que mezclara tanta tristeza y fuerza al mismo tiempo. Regresó al interior del castillo cargando el sonido de su voz en la memoria. Ya no podía pensar en otra cosa. Había algo en aquella mujer escondida que lo llamaba hacia un dolor que no sabía explicar, y eso comenzaba a inquietarlo más de lo que podía admitir. Catarina entró en su cuarto y se sentó frente al espejo, el velo descansando junto al cepillo de plata. Pasó los dedos lentamente por la cicatriz. Ya no dolía, se había convertido en parte de su imagen. Pero la mirada de Tomás la había perturbado. No hubo desprecio ni lástima, hubo sorpresa, y eso bastaba para desestabilizarla. Pensó en su padre, que jamás la miraba a los ojos, en Matilda, que gobernaba en lugar de la madre muerta, en Frederico, ya casi sentado en el trono, y pensó también en ese siervo humilde, cuya tristeza parecía tener un alma semejante a la suya. Odiaba aquel mundo donde la gente era forzada a servir. Sabía que no sería reina mientras viviera bajo las reglas ajenas, pero algo comenzaba a moverse dentro de ella, y eso nadie podría detener. El espejo aún reflejaba las sombras que habitaban los ojos de Catarina, incluso horas después del encuentro. Por más que intentara acostumbrarse a su propia imagen, algo había cambiado. La mirada de Tomás resonaba dentro de ella como una pregunta sin respuesta. Por primera vez en años, se sintió observada como mujer, no como herida, pero la voz de Matilda aún retumbaba en su mente. «Te llamarán monstruo, querida. Mejor que no te vean». Desde niña, Catarina obedecía una rutina silenciosa y rígida impuesta por su madrastra con precisión cruel. Vestiduras oscuras, velo sobre el rostro, ninguna presencia en eventos ni banquetes. Le decían que era por su bien, para evitar escándalos, para proteger su imagen, pero en el fondo sabía que era para borrarla. Matilda nunca había deseado su presencia, y el rey solo consentía el silencio, como si su hija fuera una carga que no sabía cómo llevar. En la biblioteca del castillo, Baltasar caminaba entre libros antiguos mientras esperaba. Matilda llegó poco después, discreta como siempre. Él la recibió con una mirada cómplice. Habló en voz baja, diciendo que había colocado a un criado de confianza para vigilar a Catarina. Aseguró que el joven era atento y obediente y que cualquier desviación sería informada. Matilda asintió, satisfecha. Afirmó que ya había convencido a Catarina de que mostrarse sería un error. Sonrió con leve desprecio y comentó que el rey estaba cada vez más frágil. Creía que no duraría mucho más, y con eso Frederico podría asumir el trono de Castellamar sin oposición. Era el momento de preparar el terreno. Baltasar se acercó, rodeó su cintura con naturalidad y dijo que la echaba de menos. Matilda se dejó tocar por unos segundos, como quien conoce bien ese juego antiguo. Eran aliados, amantes, ambiciosos y peligrosamente pacientes.
El sonido de la puerta al abrirse interrumpió el momento. Frederico entró sin golpear, con la altivez de quien se cree destinado al poder. Baltasar y Matilda se separaron de inmediato, como si nada hubiera pasado. El joven príncipe dijo que pensaba organizar una fiesta en el castillo. Algo discreto, pero significativo. Matilda sonrió y respondió que podría ser una excelente idea. Era tiempo de formar alianzas. El trono no esperaría. Frederico los observó, como quien prueba los límites. Preguntó si el rey permitiría algo así. Matilda respondió con firmeza: «Tu padre confía en mí. Sabré convencerlo». Baltasar, más reservado, solo observaba. Había en los ojos del joven algo inquietante, un hambre que aún no conocía límites. El poder estaba cerca, y todos en esa sala lo sabían. Solo era cuestión de tiempo y apariencias. El trono ya tenía su nombre grabado. Al otro lado del castillo, la mañana avanzaba lentamente. Tomás permanecía frente a la puerta de los aposentos de la princesa, como cada mañana, pero ese día Catarina no quiso salir al jardín. La negativa no era rara, pero el silencio parecía más denso que antes. Intentó convencerse de que no debía sentir nada. Ella era una princesa, él un siervo más entre tantos, y sin embargo, algo lo atraía hacia ella, como si sus dolores compartieran una misma raíz. Sin saber qué hacer con aquel desasosiego, Tomás se apoyó contra la pared de piedra y dejó que los pensamientos lo envolvieran. Recordaba su voz, el gesto sereno al comer la fresa, el leve levantar del velo. Por más que intentara contenerse, su mente volvía siempre a esa imagen. Fue entonces cuando una criada se acercó, con pasos rápidos y mirada neutra. Informó que Catarina deseaba verlo. No ocultó su sorpresa, pero asintió enseguida. Entró en la habitación con pasos leves, respetuosos. El ambiente olía a lavanda y libros antiguos. La luz del día entraba por las ventanas, acariciando los muebles con delicadeza. La vio de espaldas, de pie ante la ventana, el cabello suelto bajo el velo aún posado sobre el hombro. Se quedó quieto, esperando que ella diera alguna orden. Su voz salió contenida, con la formalidad que había aprendido. «Estoy aquí, princesa. ¿En qué puedo servirle?» Por un momento, solo el sonido del viento entre las cortinas respondió. Entonces, Catarina se giró lentamente. Por primera vez, estaba sin el velo. Su rostro, con la marca visible junto a la boca, surgió a la luz como una memoria que el tiempo intentaba borrar. Sus ojos lo miraron sin vacilar, como quien pone a prueba el impacto de su propia imagen. Y en ese instante, el mundo pareció detenerse a su alrededor. Tomás no sabía qué esperar, pero lo que tenía delante no le permitía apartar la vista. El cabello de Catarina, suelto, era de un negro profundo y caía como seda sobre sus delgados hombros. Sus ojos, de un azul inusual, parecían guardar siglos de silencio y añoranza, y la cicatriz, larga, marcando su rostro desde la boca hasta la frente, no disminuía su belleza, solo la hacía dolorosamente real. Se sentía pequeño frente a ella. La princesa lo miró fijamente por un momento, y luego habló con calma. Le preguntó si estaba asustado. Tomás sostuvo su mirada y negó con firmeza. Murmuró con sinceridad que no. «Claro que no, princesa». Catarina sonrió sin alegría y bajó la mirada por un instante. Luego, con voz suave pero cargada de peso, dijo que muchos sentían repulsión solo con oír su nombre, que la llamaban bruja, que creían que estaba maldita. Levantó la mirada con más firmeza y continuó, su voz con tono resignado. Explicó que aquella marca no desaparecería, que ya había aprendido a vivir con ella. Entonces, Catarina dio unos pasos hacia adelante y se detuvo frente a él. Sus ojos buscaron los de Tomás, ahora muy cerca. Su voz fue baja, pero intensa. Le preguntó si Baltasar lo había enviado para ser sus ojos, para vigilarla. Tomás sintió cómo se le apretaba el pecho y, a pesar de sí mismo, asintió en silencio. Catarina respiró hondo sin alterar el rostro y siguió hablando. Le preguntó si estaba conforme con la vida que llevaba. Quiso saber si eso era lo que deseaba,
servir sin ser visto, haber sido castigado por unas gallinas, trabajar sin paga, cuidar a una mujer que se oculta entre sombras. Su voz era la de alguien que conoce la prisión del alma. Tomás dio un paso atrás, intentando recomponerse. Con tono respetuoso, dijo que no debía hablar de esas cosas, que lamentaba haber abierto su corazón el día anterior, que ella era una princesa y él apenas un siervo. Catarina no respondió de inmediato. Se volvió hacia las criadas y con una mirada firme les ordenó salir. La orden sorprendió a Tomás. Las mujeres dudaron, pero se marcharon en silencio, cerrando la puerta tras de sí. La princesa se sentó con elegancia en un sillón junto a la pared y lo miró fijamente. Con voz pausada, le pidió que tomara asiento frente a ella. Tomás vaciló, desconcertado. Dijo que no debía hacerlo. Pero la mirada de Catarina se mantuvo firme, exigente, casi tierna. Con un leve gesto de barbilla, reforzó la invitación. Él, aún reticente, obedeció. Se sentó con rigidez, como quien pisa terreno prohibido. Catarina cruzó las manos sobre el regazo y respiró hondo antes de comenzar. Dijo que necesitaba ser escuchada. Afirmó que sabía que Matilda y Baltasar engañaban a su padre, que algo oscuro los unía, algo que aún no comprendía. Reveló que no tenía libertad para investigar. Siempre estaba rodeada, limitada, vigilada. Hablaba con la voz de quien ha acumulado sospechas durante años sin poder comprobar nada. Siguió hablando, ahora más tensa. Dijo que nunca había confiado en nadie en ese castillo, que todos servían a alguien menos a ella. Contó que después de escuchar la historia de Tomás, algo en su interior cambió. Se dio cuenta de que el sufrimiento de él no era aislado, que fuera de esos muros, muchos vivían en miseria, que hombres y mujeres eran comprados como mercancía. Y eso, afirmó con firmeza, debía terminar. La princesa apoyó los codos sobre las rodillas y lo miró a los ojos. Dijo que el reino era ciego, que el trono se había convertido en un teatro de apariencias, que su padre no veía, que Matilda manipulaba y que Federico caminaba hacia el poder como si fuera natural. Dijo que ella, aunque encerrada, no se rendiría, que debía intentar algo, y para ello necesitaba confiar en alguien. Se enderezó en el sillón y su voz descendió a un tono más íntimo. Dijo, con una dulzura mezclada con cautela, que no podía prometer seguridad ni libertad, pero quería saber, de verdad, si podía confiar en él, si él estaría dispuesto a ayudarla, incluso sin saber a dónde los llevaría eso. El silencio se hizo denso entre los dos. Tomás la miró por largo rato, y sin palabras, asintió con los ojos. La respuesta ya estaba dada. Tomás levantó el rostro con decisión, los ojos fijos en los de Catarina. Le dijo que la ayudaría, sí, con todo lo que necesitara, pero había algo que lo inquietaba por dentro. Quería encontrar una forma de saber si su madre y sus hermanos seguían con vida. La añoranza le apretaba el alma como una cadena invisible. Catarina lo escuchó en silencio, con atención sincera. Luego, con voz suave, prometió buscar una manera de averiguarlo. La princesa se acercó a la ventana y contempló el cielo por unos instantes antes de hablar. Dijo que si algún día llegaba al trono, haría que ninguna familia fuera separada de esa manera. Tomás respiró hondo y la observó con admiración. Entonces, casi sin pensarlo, le preguntó si realmente quería ser reina. Catarina se giró despacio y con firmeza respondió que sí, que deseaba serlo, para cambiar lo que estaba mal. Con la voz cargada de sinceridad, explicó que no sería fácil. Tendría mucho que enfrentar: la opinión del pueblo, la resistencia de Matilda, el silencio de su padre. Pero antes de cualquier paso, necesitaba descubrir qué escondían Baltasar y Matilda. Necesitaba pruebas, hechos concretos. Sin eso, nadie le creería. Y con el tiempo, sus enemigos la destruirían con mentiras y miedo, como siempre habían intentado hacer. Caminó lentamente hasta una silla y se sentó con elegancia. Dijo que deseaba que Matilda siguiera creyendo que ella estaba vencida, que vivía triste, resignada, debilitada, un fantasma de lo que podría ser. Solo así podría actuar sin levantar sospechas.
Entonces pidió a Tomás que fuera su aliado no solo en sentimientos, sino también en estrategia, que ayudara a mantener viva esa ilusión ante los ojos del enemigo. Catarina lo miró profundamente a los ojos y le pidió que hablara con Baltasar. Dijo que era necesario que él creyera que ella no representaba una amenaza, que Tomás ganara su confianza, que eso sería crucial. Tomás, aunque temeroso, asintió. Sabía de los riesgos, pero al mirarla comprendió que ya estaba demasiado involucrado como para retroceder. La elección ya estaba hecha, aunque el precio fuera alto. Al salir de la habitación, Tomás caminó lentamente por los fríos pasillos del castillo. Pensaba en todo lo que Catarina le había dicho, en cómo aquella mujer, marcada por dentro y por fuera, parecía cargar con el peso de un reino entero. Pensaba también en sí mismo, en cómo a pesar de evitarlo, se sentía cada vez más ligado a ella. No por lástima, sino por respeto, admiración y algo más que aún no se atrevía a nombrar. Llegó al ala oeste del castillo, donde Baltasar solía inspeccionar a los sirvientes. El hombre estaba de pie junto a una de las columnas de piedra, revisando unos pergaminos. Al ver acercarse a Tomás, alzó la mirada con su expresión siempre tensa. No dijo nada de inmediato, solo lo observó, como si intentara adivinar el motivo de su visita. Tomás hizo una leve reverencia y pidió permiso para hablar. Baltasar asintió con un leve gesto de cabeza, aún en silencio. Tomás entonces fingió preocupación. Dijo que la princesa estaba cada vez más aislada, que ese día ni siquiera quiso salir de su habitación, que había rechazado la comida, que su mirada estaba vacía, que él, como siervo fiel, pensaba que debía alertarlo. Baltasar entrecerró los ojos en silencio, analizando cada palabra con atención. El silencio entre los dos se alargó como una sombra en el corredor. Baltasar cruzó los brazos, evaluando al joven frente a él. Finalmente habló. Dijo que la tristeza de la princesa era previsible y que tal vez eso fuera incluso conveniente. «Una flor marchita no molesta a nadie», murmuró. Tomás bajó la mirada, como quien asiente con pesar. Por dentro, su corazón latía con fuerza. Estaba cada vez más dentro de un juego peligroso. Al alejarse, Tomás sentía el peso del disfraz sobre los hombros. Sabía que cada palabra debía medirse, cada gesto calculado. Pero al recordar el rostro de Catarina, el coraje que escondía detrás del velo y el silencio, se sintió más fuerte. Tal vez, pensó, por primera vez estaba luchando por algo que valía la pena. Y en ese castillo de mentiras, eso ya era casi un milagro. Tomás avanzaba por los pasillos con el pensamiento distante, sintiendo el peso del castillo sobre los hombros. Después de hablar con Baltasar, retomaba sus deberes como si todo estuviera bajo control, pero sabía que el equilibrio era frágil. Las intenciones ocultas bajo las ropas nobles ya se entrelazaban, y en lo alto de la torre principal, Matilda se preparaba para otra jugada en el tablero del trono. Ella caminó con pasos elegantes hasta el salón, donde el rey Ocás permanecía casi inmóvil. Sentado en el trono desde el amanecer, su mirada perdida atravesaba el vitral, aferrada a recuerdos que no volverían. Desde la muerte de la reina, jamás se recuperó. Matilda se acercó con una sonrisa contenida, el tono dulce de su voz ocultando intenciones afiladas. El rey alzó los ojos lentamente. «Majestad», comenzó Matilda, deteniéndose a pocos pasos del trono. «El castillo está sombrío, la corte en silencio, el pueblo inquieto. Quizás sea hora de devolverle vida a estos muros». El rey no respondió de inmediato. Ella continuó con suavidad. «Un baile traería luz, y nuestro hijo, Federico, podría ser el centro de esa celebración. Necesita ser visto, necesita ser reconocido». Ocás frotó lentamente sus manos, como si buscara calor en su propia piel. «¿Un baile?», murmuró con voz áspera. Matilda asintió. «Sí, algo grandioso, para mostrar que Castellamar tiene futuro, que hay un liderazgo preparado para el mañana». El rey suspiró, mirando al suelo. Luego levantó el rostro y murmuró: «Si crees que será bueno para el reino, que se organice entonces». Matilda inclinó levemente la cabeza, complacida. «Gracias, mi rey.
Me encargaré de todo. Salió del salón en silencio, conteniendo la sonrisa de victoria. En los pasillos del palacio encontró a Federico junto a la galería de retratos. Se acercó a él con expresión serena y dijo: «Tu padre ha aprobado el baile. Será la oportunidad perfecta para que brilles, para mostrarte como el príncipe que este reino necesita». Federico sonrió satisfecho. «Excelente, empezaré a preparar mi atuendo». Matilda lo sostuvo del brazo y dijo: «Usa este momento con sabiduría. Habla con los nobles, forma alianzas, deja que vean tu fuerza. Tú eres el futuro, hijo mío». Él asintió con confianza, pero antes de que pudieran decir más, Baltasar apareció al final del pasillo. Federico se despidió y siguió su camino. Matilda y Baltasar quedaron a solas. Él se acercó con seriedad y habló en voz baja: «La princesa está cada vez más aislada. No ha salido de su habitación en los últimos días». Matilda suspiró, como si se tratara de una simple carga doméstica. «Quizás un día simplemente no despierte más». Baltasar la miró sorprendido con los ojos muy abiertos. «¿Estás sugiriendo la muerte de la princesa?». La reina cruzó los brazos y mantuvo la mirada firme. «Estoy diciendo que no podemos correr riesgos. El trono debe ser de Federico. Y mientras Catarina viva, habrá una duda sobre todos nosotros». Baltasar retrocedió medio paso, sintiendo el peso de esas palabras. Ella no representa una amenaza. Está abatida, sin fuerzas. «Las mujeres heridas», dijo Matilda, «son las más peligrosas cuando se levantan». Ella giró sobre sus pasos, dejando en el aire su perfume de jazmín y una tensión inquebrantable. «Ya hemos llegado demasiado lejos, Baltasar. No podemos fallar ahora. Tú sabes lo que está en juego. Cada día que pasa, Catarina representa un riesgo mayor. La decisión debe tomarse pronto». Baltasar permaneció inmóvil, y el castillo, aún en silencio, parecía respirar más hondo, como si fuera testigo de una sentencia naciente. Tomás entró en los aposentos de Catarina con pasos contenidos, el corazón apretado por la urgencia de lo que debía decir. Ella estaba sentada al borde de la cama, la mirada fija en la ventana cerrada, como si esperara algo que nunca llegaba. Él se acercó despacio, respetando el silencio de la habitación. Dijo que había logrado lo que ella pedía. Baltasar lo creía. Estaba convencido de que la princesa se hundía en tristeza, que no representaba ninguna amenaza. La ilusión funcionaba. Pero había más, y era eso lo que le pesaba en el pecho. Contó que Matilda y Federico planeaban un baile. El rey ya había dado su aprobación, aunque distante. El objetivo era claro: presentar al hijo como futuro soberano. Un espectáculo de sucesión disfrazado de fiesta. Tomás dudó antes de continuar. Dijo que Catarina también debía aparecer, que el pueblo necesitaba verla, que ella necesitaba mostrar que aún existía, que no era solo una sombra en los pasillos. Catarina respiró hondo y mantuvo los ojos bajos. Dijo con voz firme que jamás había estado en un baile. Nunca fue invitada, nunca fue considerada. Dijo que deseaba, sí, convertirse en reina, pero aún libraba una batalla íntima contra las miradas ajenas, contra el desagrado que percibía en los rostros al ver su cicatriz. Cada juicio silencioso era como una hoja cortante sobre la piel. Pero en ese momento, confesó, estaba decidida a enfrentar todo eso. Tomás la observaba en silencio, conmovido por el coraje que surgía entre fragilidades. Entonces preguntó con cuidado si no temía lo que Matilda podría hacer para garantizar el trono para su hijo. La pregunta quedó suspendida como una nube pesada. Catarina asintió, con la voz contenida. Sabía que el peligro era real, que Matilda era paciente, venenosa, disimulada, y por eso necesitaba seguir invisible por un tiempo más. Necesitaba que todos creyeran que estaba vencida. Tomás entonces sugirió que intentara, al menos, hablar con su padre. Dijo que tal vez un gesto, una cercanía, podría rescatar algo de aquel lazo roto. Catarina sonrió, pero no había alegría en ese gesto. Dijo que no veía a su padre desde hacía 2 años, a pesar de vivir bajo el mismo techo, que él evitaba su mirada, su presencia, su existencia,
y que ese rechazo dolía más que cualquier palabra cruel. Dolía como una herida que nunca cerraba. Mientras hablaba, una lágrima descendió por el rostro de la princesa. Tomás se acercó instintivamente y con extrema delicadeza tocó su rostro con los dedos cálidos y firmes. Su gesto fue lento, casi reverente, como si secar una lágrima fuera el acto más sagrado que había hecho. Catarina cerró los ojos, sintiendo el calor de ese toque como un rayo inesperado de ternura. Por un breve instante, no hubo miedo, solo un silencio lleno de algo nuevo. Asustada por lo que sintió, se apartó de golpe, llevando la mano al rostro. Tomás retrocedió al instante, avergonzado, murmurando una disculpa por aquel gesto involuntario. Dijo que no quiso sobrepasar los límites que le eran permitidos, pero sus palabras temblaban de emoción. Catarina lo miró durante largos segundos, y entonces sonrió, una sonrisa tierna, comprensiva. Dijo que todo estaba bien, que aquel toque no había herido, sino curado una parte dormida. Recobrando la postura, volvió a hablar con firmeza. Dijo que él debía continuar vigilando a Baltasar, que sus ojos serían su puente con el mundo que querían negarle, que era necesario saber, escuchar, descubrir, porque el baile se acercaba, y con él también los riesgos. Tomás asintió, y antes de salir, lanzó una última mirada a la mujer frente a él. Ya no era sombra, ya no era silencio, era llama contenida, a punto de encenderse. La criada entró apresurada, con los ojos tensos, y murmuró que Matilda se acercaba. Catarina se incorporó de inmediato, se recostó con cuidado y ajustó las sábanas sobre su cuerpo. Su cabello caía desordenado sobre la almohada, y su mirada apagada ensayaba una tristeza convincente. La puerta se abrió lentamente, revelando la figura imponente de la reina, envuelta en seda gris y perfume dulce. Matilda entró sin prisa, como quien visita la habitación de una enferma. Se sentó al borde de la cama con un suspiro medido, y sus ojos recorrieron el rostro de su hijastra con una ternura fingida. Con voz suave y controlada, preguntó si se sentía bien. Catarina mantuvo la mirada baja, la voz arrastrada, y respondió que no, que solo quería permanecer allí, acostada, sola. Dijo que el mundo exterior era demasiado agotador. Matilda asintió lentamente, como quien comprende un dolor profundo. «Lo entiendo», murmuró con dulzura. «A veces mantenerse resguardada es lo mejor que se puede hacer. Las personas son crueles, las miradas implacables. Aquí, entre muros conocidos, estás protegida. Quiero que sepas que deseo tu bienestar, Catarina. Y quiero también que estés tranquila. Pronto habrá un baile en el castillo, una celebración para presentar a Federico ante los nobles como heredero. Será hermoso, pero no te preocupes. Nadie esperará que estés presente». Matilda se levantó con una sonrisa contenida, acomodó el cuello de su vestido y posó su mano fría sobre la de Catarina, como quien ofrece consuelo. «No te faltará nada, incluso si tu padre…» vaciló con fingido pesar. «Tú ya no está entre nosotros. Yo me encargaré de todo. Tendrás paz, silencio, estabilidad, todo lo que necesitas». Y se marchó, dejando la habitación con la ligereza de una visita atenta, pero cargando entre líneas una sentencia de invisibilidad. Apenas se cerró la puerta, Catarina se incorporó lentamente, con los ojos ardiendo de contención. Llamó a Tomás con urgencia y al verlo entrar, le contó cada palabra de Matilda. Dijo que no podían esperar más. El tiempo de las sombras había terminado. Necesitaban ganarse a Constanza. Ella era quien organizaba toda la rutina del castillo. Si existía una forma de escapar del control de Matilda, sería a través de ella. Poco después, ya entrada la noche, Catarina mandó llamar a Constanza. La criada entró como siempre, erguida, contenida, con la mirada de quien ha visto mucho y confía poco. Catarina le pidió que se sentara, un gesto raro viniendo de una princesa, y con voz firme, pero sin arrogancia, le reveló su intención de luchar por el trono. Dijo que no aceptaría más vivir en silencio, que deseaba saber la verdad, actuar, comprender el reino y ocupar el lugar que le correspondía.
Constanza permaneció en silencio unos instantes, como si digiriera cada palabra. Luego sus ojos se suavizaron y su voz salió entrecortada. Contó que había amado profundamente a la madre de Catarina, que fue su amiga, su confidente, y que al verla morir, juró en silencio proteger a su hija. Dijo que había esperado años por ese momento, el momento en que Catarina se levantaría, y que sí estaba lista para ayudarla. Con la alianza firmada, Catarina compartió su deseo más urgente, salir del castillo, visitar las aldeas, ver al pueblo con sus propios ojos, saber cómo viven, qué sienten, qué esperan. Luego se volvió hacia Tomás y dijo con delicadeza: quería conocer a su madre, saber si aún vivía. Usaría una túnica simple, escondería el rostro con su cabello, pasarían desapercibidos, serían solo dos viajeros entre tantos. Tomás la miró, el corazón dividido entre esperanza y temor. Dijo que deseaba eso más que cualquier cosa. Pero, ¿y si no lograban regresar? ¿Y si Matilda los descubría? Entonces Constanza tomó el mando. Dijo que conocía cada pasadizo secreto, cada relevo de guardias, que controlaba los turnos y las puertas, que si Catarina quería salir, ella sabría cómo abrir el camino correcto, con precisión y lealtad. Por primera vez, estaban unidos. 3 nombres antes olvidados, ahora trazando un nuevo destino. Catarina sintió la sangre calentarse en sus venas. Por primera vez, no era solo hija de un recuerdo. Era la mujer que se alzaba por sí misma. Y aunque el mundo aún la rechazara, el primer paso ya estaba dado. Y eso, nadie podría impedirlo. La brisa nocturna atravesaba los vitrales y en la penumbra del aposento, Catarina observaba fijamente a Tomás. La pregunta escapó de sus labios como un susurro cargado de temor. Si salía del castillo, ¿tendría el valor de volver? Tomás no respondió de inmediato. Sus ojos se fijaron en los de ella con seriedad, como quien mide palabras y destino al mismo tiempo. Dijo con voz firme que el pueblo estaba muriendo de hambre y que no se podía dar la espalda a eso. Prometió que la seguiría hasta el final y que regresar no sería huida, sino resistencia. Las palabras de Tomás tocaron profundo. Catarina sintió que algo se encendía dentro del pecho, como una pequeña llama de confianza. Decidió entonces que partirían antes del amanecer, mientras el castillo aún dormía en su arrogancia. Constanza apareció con un mapa antiguo y habló de una pequeña puerta lateral olvidada, por donde antaño pasaban los sirvientes. Se usaba para descargar víveres y al haber caído en desuso, no tenía vigilancia alguna. Al día siguiente, cuando aún reinaba la oscuridad sobre las murallas, Catarina apareció envuelta en ropa de criada, una túnica oscura, un capuchón amplio y su cabello negro suelto ocultando parte del rostro. Sus manos delicadas temblaban apenas, pero su mirada era decidida. Tomás la esperaba junto al muro lateral. Al verla, apenas pudo ocultar el impacto. Había dignidad en aquella figura oculta, valentía en cada paso y, a pesar de todo, una luz silenciosa en sus ojos. Cruzaron los campos vacíos y entraron discretamente en las callejuelas del poblado. Lo que Catarina vio le oprimió el pecho. Niños delgados sentados en las escalinatas, mujeres con ojos hundidos, hombres encorvados por el cansancio. El silencio allí no era paz, era resignación. Los rostros no tenían brillo, los gestos no tenían prisa. Era como si todos hubieran olvidado lo que era esperar algo bueno. Tomás miraba alrededor con el dolor de quien ya conocía ese paisaje. Llegaron al mercado, pero donde antes había vida y puestos coloridos, ahora solo quedaba tierra seca. Tomás preguntó a un hombre sucio y encorvado dónde estaban las barracas. El hombre rió sin alegría y dijo que ya no existía producción libre. Todo se enviaba al castillo. A cambio, recibían apenas 1/3 de lo que deberían. Por orden del rey, decían. Catarina cerró los ojos por un momento. Sabía, en lo profundo, que eso no venía de su padre. Eso era Matilda. Era Baltasar. Tomás consiguió un viaje en una carreta vieja que iría hasta una aldea cercana, la aldea de su madre. El conductor, un hombre simple, los acogió sin preguntas.
El camino era lento, y el sonido de las ruedas de madera golpeando la tierra seca llenaba el silencio. Fue entonces cuando Catarina habló, sin poder contenerse más. Sabía que el reino sufría, pero no imaginaba tanto, no de esa forma. Dijo que era como si alguien hubiera borrado los colores del mundo y dejado solo gris. Tomás la escuchaba en silencio, con el pecho apretado. Ver a esa mujer que todos decían débil, ahora conmovida por el dolor ajeno, hacía que su admiración creciera aún más. Ella no quería el trono por ambición, lo quería para sanar. Y él más que nunca sabía que su lealtad no era una carga, era una elección, una que haría cuantas veces fuera necesario. Y en ese silencio compartido, siguieron por el camino, dos corazones marcados por el dolor y por el deseo de cambiarlo todo. El camino de tierra terminaba en una pequeña pendiente y a lo lejos se alzaba la aldea donde Tomás había nacido. La luz gris del amanecer revelaba 4 casas quemadas, con las vigas aún ennegrecidas, como esqueletos de un pasado reciente. El corazón de Tomás empezó a latir más rápido. ¿Y si su casa era una de ellas? El miedo le apretó el pecho hasta que, más adelante, reconoció el techo inclinado de madera, aún en pie. Soltó el aire contenido y bajó del carro junto con Catarina. Agradecieron al hombre por el viaje, quien se marchó sin hacer preguntas. Catarina miraba a su alrededor con los ojos llenos de asombro y tristeza. No comprendía cómo alguien podía vivir en medio de aquello. Casas de barro resquebrajadas, ropas tendidas en hilos gastados, rostros ocultos tras puertas entreabiertas. Todo parecía detenido en el tiempo o ahogado en él. Era como atravesar las ruinas de una promesa olvidada. Tomás subió los 3 escalones de madera y golpeó la puerta. El sonido resonó suavemente y pronto se abrió. Un muchacho delgado, de unos 15 años, apareció con los ojos muy abiertos. Era Lucas. Al reconocerlo, soltó un grito y lo abrazó con fuerza, como quien rescata una parte perdida del alma. Desde el interior de la casa, otro niño apareció corriendo. Era Fernando, con no más de 10 años, y se lanzó a los brazos de su hermano con una alegría torpe. Catarina observaba la escena con una sonrisa discreta. Jamás supo lo que era recibir un abrazo como aquel. La alegría se rompió con una ausencia inevitable. Tomás, emocionado, preguntó por su madre. Fernando bajó la mirada y dijo, con voz pequeña, que había muerto 3 meses después de su desaparición. Estaba enferma y no resistió el último invierno. Desde entonces vivían solo ellos dos. Tomás sintió el cuerpo estremecerse. No pudo verla partir. Y lo que más dolía era saber que ella murió sin saber qué le había pasado. Lucas entonces notó a Catarina en la puerta, aún cubierta por la túnica oscura. Con curiosidad, preguntó si era la esposa de Tomás. Su hermano rió en voz baja y la invitó a entrar, cerrando la puerta de madera tras ellos. Se sentaron todos en bancos de madera simples, con el suelo de tierra bajo los pies. Tomás le pidió a Catarina que se quitara la capucha. Ella obedeció con suavidad, y su cabello negro cayó sobre los hombros. Su rostro, aún marcado, apareció bajo la tenue luz del interior. Los niños no se asustaron. Fernando incluso se acercó y contó, con orgullo infantil, que tenía una cicatriz enorme en el vientre. Dijo que había intentado atrapar un cerdito y cayó en un cerco de alambre. Catarina sonrió. Dijo con voz suave que entonces eran parecidos. Lucas también sonrió y por un instante el aire de la casa pareció más liviano. Tomás aprovechó para explicar que Catarina era una amiga, que estaban de paso, que no podían quedarse mucho. Quiso saber cómo estaban sobreviviendo. Lucas contó que trabajaba en una plantación de tomates a varios kilómetros de allí. Dijo que el dueño era amable y cuando no podía pagar les daba alimentos. Pero últimamente todo empeoraba. El reino se quedaba con casi toda la producción y quienes se negaban, señaló con el mentón las casas quemadas. Vuelven de noche y prenden fuego. Dicen que es orden del rey. Catarina sintió el estómago revolverse. Sabía en lo más íntimo que esas órdenes no venían de su padre. Eso era Matilda. Era Baltasar.
Era un reino sostenido por la fuerza sobre la miseria de los inocentes, que ahora, frente a esos niños que sonreían sin tener casi nada, Catarina comprendió el tamaño de su responsabilidad. No bastaba con mirar, había que actuar. Y el tiempo de hacerlo había comenzado allí, entre las cenizas. Catarina llevó la mano al bolsillo oculto de su vestido y sacó una pequeña bolsa de cuero, pesada por el sonido de las monedas. Se la entregó a Lucas con un gesto firme y afectuoso. Dijo con los ojos fijos en los suyos que eso era para que sobrevivieran hasta que Tomás volviera a rescatarlos. Lucas sostuvo la bolsa con sorpresa. Fernando se acercó despacio, como si no pudiera creerlo. El gesto tocó profundamente al hermano mayor. Aquella mujer que todos creían encerrada en su tristeza estaba allí, sentada en el suelo simple de su casa, extendiendo esperanza. Tomás sintió un nudo en la garganta. No la dejaría, no podría. Catarina había cruzado muros, caminos y miedos, no por sí misma, sino por ellos. Miró a sus hermanos y prometió que volvería más veces. Les pidió que se mantuvieran alejados de problemas, que se cuidaran. Luego miró a Catarina, que asintió suavemente. Era una promesa sellada sin palabras. Lucas, con los ojos brillantes, preguntó si no podía ir con ellos. Tomás se agachó frente a él y dijo que aún era peligroso donde estaban, que había cosas que resolver primero, pero que pronto todo cambiaría. Con el corazón apretado abrazó a sus dos hermanos con fuerza. No quería soltarlos, pero sabía que debía partir. Miró por la pequeña ventana y su cuerpo se tensó. Soldados marchaban a lo lejos, cruzando la calle de tierra. Se volvió rápidamente y dijo en voz baja: necesitaban irse. Ahora. Catarina se levantó sin vacilar. Tomás dijo que la única salida era por el bosque. Si salían en ese momento, podrían cruzarlo antes de que cayera la noche. Salieron por la parte trasera de la casa, atravesaron arbustos altos y corrieron hacia los árboles oscuros y húmedos. El cielo rugió sobre ellos y la lluvia se desató de golpe, como si hubiera estado esperando el momento exacto. Gotas gruesas, incesantes. En poco tiempo estaban empapados. Tomás tomó la mano de Catarina, guiándola entre raíces resbaladizas hasta que encontraron una piedra grande, superpuesta sobre una roca que formaba un refugio natural. Se sentaron allí, protegidos, respirando agitadamente. La lluvia golpeaba la tierra con fuerza, pero bajo aquel abrigo había un extraño silencio acogedor. Fue entonces cuando Catarina comenzó a reír. Primero, una risa baja, luego, sincera, casi liviana. Tomás la miró sorprendido. Preguntó: ¿de qué se ríe, princesa? Catarina alzó la mirada, aún sonriendo, y dijo que, a pesar de todo lo que había visto ese día, a pesar de la tristeza, era la primera vez que sabía lo que era respirar libertad. Dijo que si Matilda descubriera dónde estaba ahora, le encantaría ver su cara. Tomás también rió. Era una carcajada contenida, cansada, pero verdadera. «Si la lluvia no para, pasaremos la noche aquí», dijo él, apoyando la cabeza en la roca. «Le dejé dicho a Constanza», respondió Catarina. «Si tardábamos, debía decir que tengo un virus fuerte. Nadie vendrá a molestarme». Y así se quedaron allí, los dos, empapados de mundo, mojados de decisiones, protegidos solo por piedra y coraje. En medio de la tormenta, nacía un lazo que ni el tiempo, ni el trono, ni la guerra podrían romper. La lluvia no cesaba. El cielo oscuro parecía haber perdido el aliento, derramando sobre el bosque un agua pesada y constante. La noche cayó sobre ellos como un velo sin costuras, y todo a su alrededor se disolvía en sombras húmedas. El sonido de las hojas empapadas era la única señal de que el mundo aún existía más allá de aquel refugio de piedra. Catarina apretó las rodillas contra el pecho, envuelta en su túnica empapada, cuando escuchó un aullido distante atravesar la oscuridad. Levantó el rostro y miró a Tomás, con los ojos muy abiertos. Preguntó en voz baja si había lobos en esa región. Tomás rió con dulzura contenida. Le dijo que no, que por allí no rondaban, que podía estar tranquila. El sonido, probablemente, venía de valles lejanos.
Catarina asintió, pero el frío volvía a apoderarse de su cuerpo. Sus dedos estaban rígidos, los labios empezaban a temblar. Tomás la observaba con atención. Había algo en aquella mujer que lo desarmaba, una mezcla rara de fragilidad y furia. Le agradeció, en voz baja, por lo que había hecho por sus hermanos. Dijo que jamás lo olvidaría. Catarina respondió con firmeza que nadie merecía vivir así, que el reino era rico, que el pueblo debía estar en paz, no en ruinas, y al decirlo, sus ojos buscaron los de él en la penumbra. Dijo que en el baile se mostraría tal como era, que revelaría su rostro, que ya no escondería su cicatriz. La noticia sorprendió a Tomás y una sonrisa se dibujó en su rostro, incluso en medio de la oscuridad. Pero antes de que pudiera responder, un trueno rompió el cielo con un estruendo. Catarina comenzó a temblar, no por el sonido, sino por el frío que se intensificaba. Estaban empapados, con la piel expuesta al viento helado. Tomás se inclinó ligeramente hacia ella, con la voz grave y vacilante. Le dijo que con todo el respeto la abrazaría, que no podía dejarla así. La hipotermia era real y ella debía seguir viva, para luchar. Catarina dudó. Sus ojos recorrieron el espacio estrecho entre ambos, pero asintió con suavidad, sin pronunciar palabra. Tomás se acercó despacio y envolvió su cuerpo con el suyo. Sus brazos fuertes la acogieron con firmeza, sin apuro. Ella sintió el calor de su pecho amplio contra el suyo, el olor de su piel mojada mezclado con el cuero de la túnica. Era un calor distinto, no solo físico, sino protector. Los cabellos negros de Catarina rozaban su cuello. Tomás inclinó ligeramente el rostro y percibió el perfume suave que venía de ella. Algo entre flor y madera. Un pensamiento lo atravesó como una chispa. Ella era una princesa. Él, un sirviente. La línea estaba trazada, pero el cuerpo no entiende de líneas. El cuerpo solo siente. Cerró los ojos con fuerza, conteniendo el impulso de tocarla más de lo debido. Respiró hondo. Iba a protegerla, a ayudarla, pero no cruzaría más allá. Catarina, en silencio, apoyó la cabeza en su hombro. Sentía que el lazo con Tomás estaba tomando otro rumbo. Algo crecía entre ellos, algo profundo, pero no podía pensar en eso ahora. Primero, debía luchar por su corona, por su derecho, por su pueblo, y allí bajo el refugio de piedra, al abrigo de un pecho firme, se dejó vencer por el cansancio y se durmió. Catarina despertó con la voz suave de Tomás llamándola. La lluvia había cesado y el bosque volvía a respirar en silencio. Él le dijo que era hora de partir. Aún podían llegar al castillo antes del amanecer. Al abrir los ojos, notó que su mano seguía sobre el pecho de él y que su cuerpo reposaba sobre el suyo como un ancla. Se retiró con suavidad, volviendo a la realidad que los esperaba. Se incorporaron despacio, con los cuerpos aún pesados por la noche mal dormida. Tomás abrió camino entre ramas y hojas mojadas, y Catarina lo siguió con paso firme, el capuchón ocultando su rostro. Atravesaron el bosque en silencio, los pies hundiéndose en la tierra húmeda con prisa contenida. El cielo comenzaba a aclarar en las orillas, pero aún quedaba tiempo para cruzar los muros. Llegaron a la pequeña puerta lateral. Entraron sin ser vistos. Caminaron por los corredores en pasos sigilosos, evitando las zonas iluminadas por antorchas. Al llegar a la habitación de Catarina, Tomás se despidió con una leve inclinación de cabeza. Ella entró sin mirar atrás. Él continuó hacia su alojamiento, sabiendo que el día de trabajo pronto comenzaría. No habría descanso. Todo debía parecer normal. Constanza ya había preparado la coartada. La princesa estaba enferma. Nadie sospecharía. Con las primeras luces de la mañana, Tomás fue a la cocina, donde Constanza lo esperaba junto al horno encendido. Sus ojos estaban inquietos, las manos agitadas. Preguntó dónde estaba la princesa. Tomás respondió que ya se encontraba en su cuarto, sana y salva. Constanza suspiró, pero su mirada no perdió el brillo de la tensión. Lo llevó a un rincón oscuro de la despensa. Dijo que había algo que llevaba años guardando. Una sospecha, quizás un secreto.
Confesó que desde hacía mucho tiempo creía que Matilda y Baltasar eran más que aliados. Eran amantes. Nunca los había visto juntos, pero notaba miradas, silencios, gestos velados. Y más aún, siempre pensó que Frederico se parecía demasiado a Baltasar, mucho más que al rey, pero nunca tuvo cómo probarlo. Era solo una intuición que la corroía por dentro, como una espina invisible. Tomás quedó en silencio unos segundos. Luego preguntó en voz baja, ¿el rey nunca sospechó? Constanza respondió con amargura que el rey vivía en otro mundo desde la muerte de su esposa. Caminaba entre recuerdos y medicamentos, que Catarina jamás lograría salir de su encierro de velo si no había pruebas, que él y Tomás debían observar, escuchar, encontrar algo que revelara la verdad. Si eso es cierto, dijo Constanza, entonces el trono no le pertenece a Frederico, ni por sangre, ni por derecho. Tomás asintió en silencio. Sabía que estaban entrando en un juego más grande de lo que imaginaban, pero ya no había vuelta atrás. La biblioteca estaba vacía, envuelta en penumbra y olor a pergaminos antiguos. El silencio que reinaba era apenas roto por el leve crujir de las antorchas en las paredes. Matilda, envuelta en un vestido de vino oscuro, observaba los libros con falsa calma. Sus dedos rozaban los lomos como quien acaricia un arma oculta. Esperaba a Baltasar con una urgencia que no era solo política. Cuando él entró, las puertas de madera pesada se cerraron con un golpe sordo. Vestía de negro, con el rostro tenso de quien sabe que ese encuentro no es trivial. Matilda lo miró con intensidad y caminó lentamente hacia la ventana. Sin volverse, dijo que después del baile, todo ocurriría como habían acordado. Sería el final de la sombra indeseada que aún respiraba en esos muros. Baltasar no respondió de inmediato. Se apoyó en una estantería, cruzando los brazos con cautela calculada. Dijo que aún dudaba de la necesidad de ir tan lejos. Para él, Catarina era solo un eco sin fuerza real. Pero Matilda giró el cuerpo y lo miró con una firmeza que no admitía retrocesos. Habló bajo, pero con decisión. Incluso si Catarina se rendía, si Frederico asumía el trono, el peligro seguiría latente. Mientras esa joven respirara, existía el riesgo de que la verdad saliera a la luz. Y si eso sucedía, el pueblo podría volverse contra todos. Un nombre real, marcado por dolor y leyenda, siempre podía reavivar la llama de la rebelión. Matilda se acercó y dijo que el rey estaba muriendo por dentro y pronto dejaría un trono vulnerable. Con Catarina viva, todo lo que habían construido podía caer. Frederico necesitaba un trono limpio, sin dudas, sin rivales. Y por eso, dijo con frialdad, la muerte era la única garantía verdadera. Baltasar bajó la cabeza, como quien acepta una sentencia. Dijo que ahora comprendía el alcance del plan, aunque aún le pareciera extremo. El rostro de Catarina surgía en su mente como una sombra incómoda. No era compasión, era miedo a dejar cabos sueltos, y esos cabos, tarde o temprano, volvían como lazos al cuello. El silencio entre ambos fue roto por el sonido de sus propios pasos. Baltasar se acercó a Matilda, colocando las manos en su cintura con perversidad natural. Susurró en su piel el deseo antiguo de ocupar la cama donde aún dormía el rey. Pero Matilda se apartó ligeramente, con una risa contenida, y le recordó quién aún compartía su lecho. Los ojos de Baltasar se oscurecieron, como si se cerrara una puerta interior. La negativa lo hirió más de lo que admitiría. Matilda notó el efecto y, para calmarlo, lo besó brevemente. Le prometió que pronto serían libres, que el trono sería de Frederico, y no necesitaría fingir más. Pero hasta entonces, cada paso debía ser calculado con precisión de daga. Ella alisó su vestido y retomó el control de la conversación. Dijo que se encargaría personalmente del baile, que todo debía ser impecable. Los nobles necesitaban ver en Frederico un futuro indiscutible. Catarina, recluida, debía parecer cada vez más ausente, débil, olvidada. Nadie debía sospechar de su fuerza o su presencia más allá del velo. Baltasar asintió con expresión grave. Dijo que vigilaría de cerca, que nada debía salirse del plan.
Ambos sabían que los muros del castillo tenían oídos y ojos, y que el más mínimo error podía destruirlo todo. El baile sería la coronación del heredero, y si Catarina osaba alzarse, vería que la corona también podía ser una sentencia. Al final, Matilda se volvió hacia la ventana y miró el cielo oscureciendo más allá de las torres. Murmuró que el destino de Castellamar estaba en sus manos. Baltasar permaneció tras ella, sin tocarla esta vez. Sabían que después del baile ya nada sería como antes, y allí, entre libros antiguos, sellaron la decisión que podía cambiar el reino para siempre. Constanza entró en la habitación donde Catarina y Tomás estaban sentados en silencio. Su expresión grave decía más que 1000 palabras. Se acercó sin rodeos y dijo que tenía algo que guardaba desde hacía años, un secreto que Baltasar le había confiado con voz firme y mirada severa. Catarina se incorporó levemente en la silla, mientras Tomás la observaba en silencio. Constanza reveló entonces que Baltasar tenía un hijo bastardo escondido en una aldea lejana, y que desde hacía 5 años era ella quien llevaba monedas a la madre del niño. Contó que, aunque había visitado la casa muchas veces, nunca había mantenido una conversación real con la mujer. Nunca preguntó detalles ni cómo sucedió todo. Pero algo dentro de ella ahora la impulsaba. Dijo que iría hasta allí, finalmente, a hablar con la madre y entender de una vez por todas cómo nació aquel niño y por qué se convirtió en un secreto tan bien guardado. Catarina asintió con firmeza. Cualquier verdad podía ser una pieza en el juego que se acercaba. Tomás entonces compartió que Baltasar le había hecho una invitación inesperada: participar en un entrenamiento para servir en la Guardia Real. Eso significaba más acceso, más confianza, un paso arriesgado, pero valioso. Catarina abrió los ojos y con el corazón apretado le pidió que tuviera el máximo cuidado. Dijo que si Baltasar sospechaba de su lealtad, todo podría derrumbarse. Sus ojos se encontraron, llenos de algo que ninguno de los dos aún se atrevía a nombrar. Constanza, en silencio por un instante, observó el intercambio entre ellos. Sus ojos recorrieron el rostro de Catarina, luego el de Tomás, y de vuelta a ella. Vio lo que nadie más veía. No dijo nada, pero lo sintió. Tal vez ese castillo sombrío estuviera a punto de conocer una historia distinta. Se levantó con suavidad y dijo que al amanecer partiría a la aldea. Necesitaba mirar a los ojos a la mujer que había dado a luz al hijo de Baltasar, y quizá encontrar allí algo útil. A primeras horas de la tarde, Constanza llegó a la aldea con su capa oscura cubriendo el cuerpo. Conocía bien el camino, lo había recorrido docenas de veces, pero esa vez era diferente. Tocó la puerta de la pequeña casa y fue recibida por la mujer que conocía de lejos. Piel marcada por el tiempo, mirada firme y resignada. Entró, se sentó. La mujer trajo té, como siempre. Constanza agradeció y comenzó a preguntar con más delicadeza que nunca sobre el niño. Quería saber más. La mujer respondió que el niño estaba bien, sano, corriendo por los rincones, pero Baltasar no había vuelto a aparecer. Constanza preguntó entonces si él al menos creyó que el niño era suyo. La mujer pareció ofenderse. Dijo que no era cualquiera, que no necesitaba probar nada a nadie. Constanza se disculpó explicando que conocía el modo áspero y desconfiado de Baltasar. Solo quería entender cómo aceptó esa verdad sin dudar. La mujer suspiró, llamó al niño, le pidió que levantara un poco la camisa. En la espalda había una mancha marrón, nítida, simétrica, exactamente igual a la que Baltasar llevaba bajo el hombro. Dijo que fue eso lo que lo convenció, aquella señal de sangre. Constanza guardó silencio unos segundos. El niño volvió a correr hacia el fondo de la casa, riendo sin saber lo que aquello representaba. La madre lo observó con un cariño callado. Constanza agradeció el té, se levantó y se despidió con respeto. El camino de regreso fue más rápido. En su mente ya se gestaba una nueva idea. La existencia de aquel niño no solo revelaba algo íntimo sobre Baltasar, también podía ser una llave, un punto de quiebre. Al llegar al castillo, no fue a descansar. Subió directamente a la habitación de la princesa. Necesitaban hablar. El baile se acercaba
Y las verdades, como siempre, ya comenzaban a moverse entre las sombras. Constanza entró en la habitación con el rostro serio y las manos entrelazadas sobre el abdomen. Dijo que tenía que contar lo que descubrió con la madre del hijo de Baltasar. Relató con detalle la mancha marrón en la espalda del niño, idéntica a la que lleva Baltasar, una prueba irrefutable. Catarina y Tomás la escucharon en silencio. Era el tipo de verdad que podía alterar el destino de todo un reino. Constanza reveló entonces su nuevo plan. Se haría pasar por una de las criadas del cuarto del príncipe Federico, se acercaría con cautela y con suerte verificaría si él también tenía esa marca. Si la llevaba, la verdad sobre su origen podía salir a la luz. Catarina aprobó la idea con un leve gesto. Tomás asintió aunque con cautela. Sabían que el tiempo era su enemigo y el baile se acercaba. Ya hacía 4 días que Constanza asistía a Federico sin haber visto nada. Él era reservado, meticuloso. Mientras tanto, Tomás seguía cerca de Baltasar. Por las mañanas entrenaban juntos con espada. Por las tardes hacía guardia frente al cuarto de la princesa como todos creían. Baltasar parecía cada vez más abierto con él, y esa confianza, en lugar de tranquilizar, comenzaba a inquietarlo. Durante uno de esos entrenamientos, Baltasar se detuvo, limpió el sudor de su frente y dijo: «Pronto estarás libre de tus obligaciones con la princesa». La frase fue lanzada al aire con aparente ligereza, pero Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era una advertencia disfrazada de cortesía. Baltasar gritó una orden y retomaron el combate, pero Tomás ya no podía concentrarse. Aprovechó el primer momento libre y corrió hacia la habitación de Catarina. Entró con el ceño fruncido, el cuerpo tenso. Ella estaba de pie junto a la chimenea y al verlo supo que algo grave ocurría. Tomás se acercó con pasos urgentes. «Princesa», dijo con firmeza, «temo por su vida. Baltasar me dijo que pronto estaré libre de mis deberes con usted, pero el tono era oscuro, amenazante». Catarina mantuvo la compostura, pero un estremecimiento recorrió su espalda. Le dijo que confiaba en Constanza, que solo ella traía su comida. Las criadas de su cuarto eran de su entera confianza. Prometió estar atenta, vigilar cada detalle, pero sus ojos, profundos y claros como el mar, dejaban ver el miedo. Sabía que el peligro era real y que el tiempo se estrechaba como un nudo. Tomás dio un paso más cerca. El calor de la chimenea parecía mezclarse con el que brotaba entre ellos. Dijo que no podría soportar si algo le ocurría, que desde que se habían conocido, su vida tenía un propósito nuevo. Catarina apartó la mirada conmovida, pero no había espacio para sentimientos. Aún no. Estaban atrapados en una tormenta de secretos y silencios que no podían ignorar. Ella volvió a mirarlo y preguntó si Baltasar mostraba sospechas. Tomás respondió que no. Al contrario, parecía confiar cada vez más. Catarina asintió lentamente. Dijo que eso lo hacía aún más peligroso. Las traiciones más mortales vienen de quienes menos se esperan. Hubo un silencio denso entre los dos, cargado de todo lo que no se decía, pero que se sentía como un grito en el aire. Permanecieron así, de pie, muy cerca, hablando de todo lo que sucedía en el castillo, de Matilda, de Baltasar, de las sospechas que cada vez eran más claras. A cada frase sus miradas se buscaban, como si con cada palabra tejieran un pacto silencioso. Catarina afirmó que, si Constanza confirmaba la marca en Federico, todo cambiaría. Pero hasta entonces había que ser prudentes. Tomás prometió mantenerse cerca de Baltasar, escuchar, observar, fingir lealtad. Catarina le tocó el brazo con suavidad, reconociendo su valor con un gesto. Entre ellos ya no había dudas. Mientras la noche se extendía sobre los muros fríos del castillo, siguieron conversando, susurrando, conectados por algo más profundo que la intriga, una confianza que se volvía cada día más fuerte. Catarina dio un paso al frente, sus ojos fijos en los de Tomás, y sostuvo con delicadeza sus manos entre las suyas. Le dijo que sabía del cariño, del respeto y de la entrega que él sentía por ella, y que, por eso, le estaba profundamente agradecida.
Aseguró que enfrentarían todo juntos y que nada en el mundo la haría retroceder ahora. Tomás la escuchó en silencio, con el corazón latiendo con fuerza. Él la miró con reverencia, como si estuviera frente a algo sagrado. Había amor en sus ojos, un amor verdadero, nacido de la admiración y del dolor compartido. Sin notarlo, levantó una mano y volvió a tocar su rostro. Pero esta vez, Catarina no retrocedió. Cerró los ojos por un momento y permitió ese gesto. El silencio entre ellos fue una invitación sin palabras. Entonces Tomás se acercó. Sus labios tocaron los de ella con ternura, en una entrega pura y sincera. Fue un beso calmo, respetuoso, lleno de todo lo que ambos habían guardado por demasiado tiempo. No hubo prisa ni urgencia. Era un amor correspondido, construido en el silencio y en la lucha. Cuando se separaron, los ojos de Catarina brillaban de emoción. Mientras tanto, en la habitación de Frederico, Constanza doblaba prendas con movimientos cuidadosos. El príncipe se quitaba la túnica, distraído, y fue entonces cuando algo llamó su atención. Al inclinarse para recoger una prenda caída, Constanza vio con claridad la marca en su espalda. Era idéntica a la de Baltasar y al niño del pueblo. El impacto fue inmediato, la confirmación tan esperada. La capa de Frederico cayó al suelo con su brusco movimiento. Molesto gritó: «Constanza, presta atención a lo que haces». Ella se disculpó rápidamente, fingiendo torpeza, pero su corazón latía con fuerza. Eso lo cambiaba todo. Salió de la habitación con pasos decididos, la mirada encendida. Ya no había dudas. La mentira de Matilda estaba por desmoronarse. Constanza fue directamente a la habitación de la princesa. Encontró a Catarina y Tomás aún cerca, sus rostros serenos tras el momento compartido. Al verla entrar, Catarina se volvió con expectación. Entonces Constanza dijo sin rodeos: «Lo descubrí. Él tiene la misma marca». Catarina llevó una mano al pecho, aliviada. Abrazó a Constanza con fuerza, los ojos llenos de determinación. Constanza aún estaba agitada. Dijo que ahora necesitaban un plan preciso. Catarina asintió. Afirmó que revelarían todo en el baile. Tomás, inquieto, propuso hacerlo esa misma noche, pero Catarina negó con la cabeza. Dijo que el día del baile, el castillo estaría lleno de nobles y realeza. Matilda no se atrevería a hacer nada contra ella frente a tantos testigos. Explicó que, si hablaban ahora, podrían desaparecer sin dejar rastro, que todo debía suceder ante miradas atentas. Tomás asintió, convencido por su lógica y su valentía. Constanza, a su lado, confirmó: el baile sería la clave, la única oportunidad de desenmascarar todo, y tal vez la única forma de salvar el reino. El silencio entre ellos era de preparación. Catarina se volvió hacia la ventana. Las luces del castillo brillaban a lo lejos, pero dentro de ella ardía un fuego nuevo. Dijo que esperaría, que usaría el baile no solo para mostrarse al reino, sino para liberar la verdad. Tomás se colocó a su lado, firme. Constanza apretó sus manos. El momento se acercaba, y ninguna mentira podría resistir lo que estaba por revelarse. El gran día había llegado a Castelamar. Desde las primeras horas de la mañana, el castillo se encontraba en plena agitación. El salón principal resplandecía con luces doradas, tapices de terciopelo y arreglos florales suspendidos en cristales. En la cocina, los criados se afanaban preparando carnes, frutas, vinos y dulces finos. Afuera, las carrozas llegaban con lores y duques de todo el reino. Matilda acompañaba a Frederico frente al espejo, acomodándole la túnica roja con bordes dorados. Dijo que esa noche marcaría el inicio de una nueva era y que no podía haber fallos. Frederico, ansioso, respiró hondo y le aseguró que haría sentir orgullo a su madre. Matilda sonrió complacida y salió de la habitación. En los pasillos encontró a Baltasar y preguntó por la princesa. Baltasar aseguró que todo estaba bajo control. Dijo que Tomás, uno de sus hombres más confiables, vigilaría a Catarina. Matilda sonrió con tranquilidad y respondió que entonces se iría a preparar para la ceremonia. Caminó por los corredores con paso firme, envuelta en seda negra con piedras de ónix.
No imaginaba que el baile le traería algo más que aplausos. En la habitación de Catarina, Constanza la ayudaba a vestirse con esmero. El vestido azul claro era delicado como el cielo al amanecer, hecho de satén bordado con hilos de plata. El cabello caía suelto en suaves ondas, con un pequeño velo de encaje sobre la cabeza. Constanza la miró con emoción. Dijo que era tan hermosa como su madre y que esa noche lo cambiaría todo. Tomás golpeó suavemente la puerta y entró. Al ver a Catarina con ese vestido, se detuvo por un instante, como si el tiempo se hubiese detenido. Ella parecía salida de un sueño, altiva, serena, con los ojos reflejando el tono del tejido. Se acercó, le tomó suavemente la mano y la elogió, diciendo que estaba deslumbrante. Constanza sonrió y dijo que sabía lo que ocurría entre ellos. Tomás agradeció a Constanza por todo. Miró a Catarina con ternura y le preguntó si estaba lista. Ella respiró hondo, titubeante, y finalmente asintió. Colocó el velo con cuidado, cubriendo parcialmente su rostro, y salió junto a Tomás. Recorrieron los pasillos en silencio, sus pasos resonando suavemente. El corazón de Catarina latía con fuerza. El salón ya estaba lleno. Nobles, duques, caballeros y damas observaban la gran escalera de mármol. Matilda estaba al frente, vestida de dorado, al lado del rey en el trono. Frederico permanecía de pie junto a ella, con Baltasar a su izquierda. Los aplausos llenaban el ambiente mientras se alzaban brindis. Todos esperaban la presentación oficial del nuevo sucesor. De repente, la gran puerta se abrió con fuerza. El sonido retumbó como un trueno en el salón silencioso. Catarina apareció en la entrada, envuelta en su túnica azul y con el velo delicado. Todos giraron hacia ella, sorprendidos. Matilda palideció de inmediato, con los ojos muy abiertos. Frederico murmuró confundido. ¿Qué hace ella aquí? Baltasar retrocedió discretamente. Catarina avanzó lentamente por el pasillo central, con la cabeza en alto y la mirada firme. Los murmullos se esparcieron como viento entre los invitados. Tomás venía justo detrás, con la vista atenta a cualquier movimiento. El rey se incorporó en su trono, sorprendido. Entonces, en medio del salón, Catarina se detuvo ante todos. Sus dedos se alzaron hacia el velo. Con un gesto tranquilo, retiró el velo que cubría su rostro. El silencio fue absoluto. Su cabello negro brillaba bajo los candelabros y su cicatriz, antes oculta, ahora era símbolo de fuerza. Sus ojos azules estaban firmes, sin miedo. Catarina había regresado, no como una sombra, sino como la verdadera heredera de Castelamar, y nada volvería a ser como antes. El rey se levantó del trono con los ojos llenos de lágrimas, contemplando a su hija con asombro y emoción. Aún con la cicatriz en el rostro, Catarina se parecía cada vez más a la reina que él tanto había amado. Los invitados permanecían en absoluto silencio, observando cada paso de la joven. Catarina se acercó lentamente, con firmeza, sin vacilar ante la multitud. Se detuvo frente a Matilda e hizo una leve reverencia. Con voz serena, dijo: «Perdona el retraso, madrastra». Matilda dio un paso al frente, el rostro tenso, y preguntó qué hacía allí, si venía a arruinar la noche de su hermano. Catarina suspiró, consciente de que sus palabras herirían al rey. Entonces, respondió con firmeza: «Él no es mi hermano, es hijo de Baltasar». El salón fue invadido por murmullos. Matilda se puso pálida, dominada por la furia. «¿Cómo te atreves a profanar algo tan sagrado?», gritó Matilda. El rey miró a Catarina confundido y conmovido y preguntó: «¿Por qué dices semejante barbaridad?». Baltasar se adelantó y sujetó el brazo de Catarina con fuerza. Tomás se acercó con determinación y dijo con voz firme: «Suéltala». El gesto hizo que Baltasar retrocediera, sorprendido por el valor de Tomás. Catarina alzó la voz. Dijo que podía probar lo que afirmaba. Reveló que Baltasar tenía un hijo en la aldea, un niño de 5 años con una marca en la espalda igual a la suya, y aseguró que Frederico tenía exactamente la misma marca. En ese instante, Frederico se desplomó al suelo. El rey se sentó, pálido, jadeando, sintiendo el peso en el corazón.
Matilda intentó recomponerse y gritó: «No crean en esta mujer, está desequilibrada». Pero uno de los nobles del salón se adelantó diciendo: «Hay una forma sencilla de comprobarlo, que muestren la espalda del príncipe». El rey, ya consumido por la ira, se puso de pie y gritó: «Matilda, muestra su espalda ahora». Matilda vaciló, pero sin salida. Se agachó y levantó la túnica de su hijo. La marca estaba allí, visible, exactamente igual a la de Baltasar. Un clamor invadió el salón. Los nobles empezaron a gritar: «¡Usurpadores, maus, traidores!». El rey con voz quebrada exclamó: «¡Fuera de aquí, Matilda, Baltasar y Frederico, antes de que mande a ahorcarlos!». Matilda aún intentó defenderse, pero ya nadie la escuchaba. Su imperio de mentiras se desmoronaba. El rey se volvió hacia Catarina. Con lágrimas en los ojos, le extendió la mano y dijo: «Hija, perdóname por todos estos años, por haberme escondido en mi luto y dejarte a merced de estos canallas». Catarina corrió a abrazarlo con fuerza. El salón enmudeció ante aquel reencuentro. El rey, con la voz temblorosa, pidió disculpas a todos y proclamó la verdad. Declaró que, a pesar del dolor, se sentía renacido. Dijo que el baile debía continuar, no como celebración de una mentira, sino como un nuevo comienzo para Castelamar. Los músicos retomaron sus instrumentos y los invitados volvieron al salón con un nuevo espíritu. Catarina tomó las manos de Tomás con firmeza y lo llevó a bailar bajo la mirada de todo el reino. Ella estaba a la altura de una reina. Ya no era la joven escondida en los pasillos del castillo. Aquella noche, Catarina brillaba como la verdadera heredera, como una reina en todo su esplendor. Tomás bailaba con los ojos llenos de gratitud. En un instante de ternura, ella le susurró al oído: «Tengo una sorpresa». Y al final del baile, Constanza apareció entre los invitados con una sonrisa. Traía consigo a los dos hermanos de Tomás, quienes corrieron a abrazarlo con fuerza. El joven los estrechó con emoción, sintiendo un calor que jamás había conocido. Catarina observaba la escena con el corazón lleno. El dolor se había transformado en amor, la injusticia en justicia. Tomás la miró con emoción y la besó, sabiendo que al fin eran libres para comenzar. Jamás imaginó que al robar 3 gallinas, su vida cambiaría para siempre. Pero el destino lo condujo hacia un amor improbable, una familia recuperada y una misión cumplida. En el salón de Castelamar, bajo los aplausos de la verdad, él y Catarina iniciaban un nuevo capítulo. Y el reino, por primera vez en años, respiraba esperanza bajo la mirada de su verdadera reina.